Saludos a todos y bienvenidos al episodio número 4 de República. Soy Luis Urayoan y aquí estamos acompañados del equipo Gabriel, Luis Padilla y Víctor Arce. Y hoy tenemos un invitado especial y un gran amigo mío que muchos en Puerto Rico deben estar familiarizados con él porque él es un especialista en los temas de relaciones internacionales, política pública. Él tiene un Juris Doctor de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, recinto de Derecho. Tiene una maestría en políticas públicas en la Universidad de Essex. Estoy bien, Molinelli. El Sussex, de Ah, Desarrollo Internacional y Política Pública, sí. ok, lo dije mal ahí, pero vale. Entonces, actualmente está haciendo una maestría en Derecho en la Universidad de Bolonia, en Italia, que es conocida como las precursoras del derecho como tal. Así que honrado de tenerte aquí presente, Molinelli, y también hoy vamos a hacer una breve introducción de lo que es la multipolaridad como concepto teórico, su historia y los procesos políticos en los que se han vuelto a lo largo de la humanidad. Eh, Le voy a pasar el batón a Gabriel para que él dé un breve contexto y después vamos a hacer como que una serie de preguntas para seguir abordando sobre lo que es en sí la multipolaridad en el presente y de cómo las relaciones internacionales están influidas bastante en este concepto hoy día. Gabriel, te Oye, dejo el pues aquí mando. hay tres conceptos que son claves para entender lo que es la multipolaridad y cómo nos afecta hoy en día. El primer concepto es la unipolaridad, que es un sistema del orden mundial donde domina más que un solo poder. Un ejemplo Conexión. perfecto sería cuando los Estados Unidos ganó la Guerra Fría. Los Estados Unidos era la única superpotencia. En la década de los 90 y los principios de los 2000 era un mundo unipolar. También está la bipolaridad, que era la Guerra Fría, ¿verdad? En donde tú tienes dos superpotencias que ambos dictan los términos del orden mundial. Y finalmente tenemos la multipolaridad. Y el debate es si actualmente es, ¿verdad?, lo que se ve en multipolaridad. Y es cuando diferentes potencias tienen el poder de dictar el orden mundial. Bien, entonces, ciertamente después que se acaba la Guerra Fría, empieza como que este eje unipolar, al menos desde la hegemonía liberal de Estados Unidos sobre el mundo, porque se parte por la premisa de que el comunismo pues fracasa en su bloque geopolítico soviético pues, tras la caída del muro de Berlín, la eventual disolución de la Unión Soviética, el Pacto de Varsovia, y pues se da por entendido que hay un solo bloque en el mundo que ahora iba a ser el gran victorioso y que iba a ser eterno. Incluso hasta el propio Francis Fukuyama determina que es el fin de la historia, partiendo de una premisa hegeliana de que pues ya la síntesis como tal pues era el liberalismo estadounidense que pues es como el victorioso dentro de este conflicto. Ahora bien, yo teorizo que a partir del 11 de septiembre del 2001, pues es la mejor evidencia de que no hay una unipolaridad. O sea, todavía hay diferentes polos en las relaciones internacionales que están haciendo una constante lucha de poder. Y si nos movemos hasta la actualidad, vemos un mundo mucho más complejo donde Rusia, pues ciertamente estando más debilitada después de los conflictos postsoviéticos, sigue reclamando territorios. Y tenemos una China que mediante la diplomacia, los acuerdos de la diplomacia del tren, como le dicen, económicamente se ha consolidado desde la manufactura. Vemos cómo es una potencia emergente. Algo parecido a lo que estamos viendo, o al menos de lo que se aprecia, es que hay como una especie de trampa Tucídides en el siglo XXI. Vemos que eh, potencias como China, Rusia, están tratando de tomar el poder de vuelta, pero sin embargo los Estados Unidos quiere de forma agresiva mantener y recuperar parte de lo que se ha perdido dentro de su hegemonía global. Ahora quiero pasarle el turno a Molinelli para que nos explique. ¿Entiendes que hoy día existe un orden multipolar
o todavía Estados Unidos tiene una fuerza considerable sobre el mundo? Bueno, primero todo comenzaré con agradecerles por la invitación al espacio y me parece muy acertado la serie de temas que han discutido porque trascienden mucho en la simpleza, vamos a ponerlo así, que muchos espacios mediáticos tienen al analizar esto, así que comienzo por felicitarle y agradecerlo. En cuanto a la pregunta, ¿verdad? Yo siempre he tenido quizás un problema científico ambiental con el concepto de los polos, porque el concepto de los polos se desarrolla en el mundo de las relaciones internacionales con esta ola de positivismo estadounidense, donde se buscó anclar conceptos de la política y la realidad social en realidades científicas percibibles, tangibles, y pues se aplica el concepto del polo para hacer referencia al concepto geográfico y geomorfológico del polo magnético, es decir, donde una serie de resistencia en un espacio orbital pues atraen de alguna forma u otra sin el consentimiento o poder de la cosa que es atraída, pues presión hacia ese espacio, ¿verdad? O atracción magnética. Y entonces en el caso de la política siempre he tenido un problema con ese concepto porque supone que los países no tienen una opción en cuanto a si será atraído o no. Y en ese concepto, lo que nosotros conocemos como la unipolaridad o la bipolaridad, no es nada más y nada menos que una síntesis de voluntades, obviamente alrededor de obstáculos existenciales que ciertos países tienen para aliarse con un bando u otro. Así que comencemos por decir, ¿verdad?, de que cada vez que damos el barrecampo de decir que hay un mundo unipolar o bipolar o multipolar, siempre tenemos que entender de que sí existen excepciones a cada una de estas cosas. Ujú. Creo que también una gran cosa para discutir es la diferencia entre multipolaridad y multilateralidad, que muchas veces se usan de forma equivocada, de forma intercambiable. Y la multipolaridad, ¿verdad? Supone esos ejes de voluntades políticas que tienden a ser disímiles, pero por otra parte, la multilateralidad supone que inclusive bajo un mismo eje de poder pueden darse una variedad de multitudes de voluntad que se encuentran bajo ese concepto. Así que, primero de todo, yo establecería diciendo de que el mundo en el presente es sumamente multilateral, hasta de forma contradictoria, pudiéramos decirlo. La multipolaridad, como se ve en el presente, no se ve tanto como la creación de ciertos polos de atracción que van luchando, sino más bien como el deterioro de uno, que es lo que típicamente conocemos como el polo occidental liberal estadounidense. De hecho, un fenómeno que vemos en el presente es que tenemos lo que llamamos rivalidades cooperativas. Dígase, países que aparentan atentar contra el rol hegemónico que Estados Unidos tuvo en este ordenamiento unipolar. No obstante, todavía obran como cooperadores en suficientes encomiendas como para considerar de que son parte de esa multilateralidad. Así que en el presente sí, sabemos de que existe un espacio multilateral, sabemos de que ese espacio multilateral está en alto conflicto por cuán selectivo es el sistema en cuanto a aplicar el beneficio de esas voluntades, y sabemos de que existe competencia lo suficientemente fuerte como para hacer que el mundo se haga multipolar. No obstante, me atrevo a decir de que todavía no lo es, pero pudiera llegar a serlo muy pronto. Y Yo, precisamente se podría decir que todavía no ha llegado a ese nivel de multipolaridad por conflictos regionales, como por ejemplo podría ser el de Rusia y Ucrania, en el que pues Rusia está tratando de mantener una especie de política neozarista, donde quiere recuperar lo perdido, pero como que todavía no ha podido efectivamente recuperar lo que realmente quisiera, porque o sea, aquí los que sabemos de política exterior, pues reconocemos que Rusia no tan solo se quiere expandir únicamente a Ucrania, también quiere llegar a Moldavia, por la región de Ujú. Transnistria. O sea que es un imperio en expansión y ciertamente hay un interés de ellos de tener control del este de Europa. Pero el mero hecho de que, vamos a decir que Rusia todavía está un poquito lejos de esas expectativas es un factor principal de por qué no se ha podido desarrollar esa multipolaridad o hay más variables que no, ¿verdad? No he considerado. Yo creo que tiene que ver mucho con las narrativas que son empleadas y las acciones que se toman para ejercer esas narrativas. Uno sabe que
por ejemplo, uno se mantiene bajo la prerrogativa y el control de un hogar cuando inclusive en los momentos de protesta y lucha contra los padres de uno todavía tiene la añoranza de pertenecer, de que si mañana nos reconciliamos, vuelvo a la casa y continúo en mi relación paterno-filial o lo que fuese. Y pues ese es el estado del mundo en el presente. En el presente sí existe un amplio estado de decepción con muchos de los fracasos de este ordenamiento liberal internacional cooperativo. Existe un descontento lo suficientemente fuerte como para que ciertos países como China especialmente creen estructuras análogas para ir saciando el déficit que tienen en cuanto a capital social y político con ese ordenamiento. Pero con todo y eso, todo esto aparenta darse como en protesta de, del ordenamiento y se ven momentos de retracción. Por ejemplo, alrededor del 2010-2011, China crea el famoso Shanghai Corporation, el cual de alguna forma u otra se construyó para suplantar la falta de acceso a servicios del Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional, a los cuales China y sus países aliados tenían. Pero durante el 2018-2019, Shanghai Corporation entra en acuerdos colaborativos con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Así que sabemos que mucha de la protesta que existe a nivel internacional con los ordenamientos del espacio unipolar se da todavía con la expectativa de precisamente volver a integrarse bajo una diferencia de condiciones. Así que yo sigo mirando todo este ejercicio como multilateral todavía, en tanto la expectativa sea esa reunión y reconsolidación de interés. Ahora, la razón por la cual digo que es bien posible que este espacio multilateral se dé de la forma dramática que creemos que se va a dar, es porque no veo que los estados que tienen el mayor control de ese ordenamiento liberal internacional, dígase Estados Unidos y ciertos países europeos, que estén tomando las medidas apropiadas como para mitigar este descontento y esa protesta. Y en ese sentido, pues se provoca un fenómeno internacional de descontento que acaba fracturando alianzas y creando otros espacios de atracción. Así que me atrevo a decir de que en el presente, como el estado de protesta internacional a los ordenamientos liberales sigue dándose con la expectativa de reintegrarse, no me atrevo a decir que es multipolar todavía, y pues también le añadimos a esto el concepto de la, com- de la rivalidad cooperativa que les mencioné ahorita, pero ciertamente pudiera llegar a serlo, particularmente bajo una administración como la del presidente Donald Trump. Sí, yo creo que la administración que los Estados Unidos tiene ahora es una avenida para multipolaridad, porque los Estados Unidos se está volviendo más y más isolationist, Sí, ¿verdad? aislacionistas. Sí. Y exacto, aislacionista, eso mismo. Y definitivamente está en ruta para que otra guerra masiva ocurra. O sea, yo pienso que la visión que tienen los Estados Unidos de la multipolaridad versus la que tienen otros países como Rusia o China, particularmente la Federación Rusa cree en la multipolaridad, pero ellos también creen en esferas de influencia, ¿no? Ellos quieren ser multipolar siempre y cuando ellos sean la gran potencia en su región y tengan un nivel de control sobre los otros países en su región, que es lo que está pasando ahora. Tú lo ves en Ucrania, lo ves en países como Moldova. El mismo Sergei Lavrov dijo que si Ucrania no hubiera hecho las movidas que hizo, ¿verdad? Para estar en contra de Rusia, lo de Maidán y todas esas cosas, ellos tuvieran sus bordes pre-2014. Pero como ellos tuvieron esas movidas anti-Rusia, pues la Federación Rusa hizo lo que vio necesario, la guerra, para contrarrestar eso y establecer un nivel de control que para ellos es necesario para tener un nivel de seguridad, ¿verdad? Para Rusia en lo que ellos le dicen el Near Abroad, que los satisface. No, sí, y yo creo que también cuando analizamos las políticas de Trump desde que llega ¿verdad? Al poder otra vez, ganó las elecciones, que en tan poco tiempo ha hecho un montón de cosas, también lo podemos ver como tratando de volver hasta cierto punto de los Estados Unidos pre-Segunda Guerra Mundial, que era alto en aranceles, tenían unas políticas un poquito más, como tú mismo dijiste, ahora a mí se me fue la palabra. Aislacionista. Es correcto. Y
Y obviamente les ha salido caro, se han enemistado con muchos de sus aliados, pero a la misma vez hasta cierto punto ha intentado acercarse a Rusia. Yo lo veo más como un intento de alejar a Rusia de China en algunas áreas. Yo veo, es verdad, yo veo que esa es la estrategia de Trump. Pero a la misma vez, volviendo hasta cierto punto con una mentalidad de la doctrina Monroe, América para americanos, lo puedo ver con Panamá, lo puedo ver con Groenlandia, lo puedo ver con Canadá. Y sí, estoy completamente de acuerdo. Trump está tratando de establecer un mundo hasta cierto punto multipolar, pero quiere proteger los intereses regionales de los Estados Unidos. Porque como sabemos, China está no solamente en África y en Europa, también está en América Latina. No solamente con los nuevos puertos y bases navales que tiene planeado construir, sino en muchas inversiones y muchas empresas. Y no nos vayamos lejos, dentro de los Estados Unidos, que incluso, a pesar de que todavía no son dueños de la mayoría de las tierras de Estados Unidos para nada, sí han habido varias investigaciones donde el Estado chino, o ya sean empresas chinas, son dueñas de muchos terrenos dentro de los Estados Unidos, que incluso algunos parecen ser estratégicos, cerca de algunos, ¿verdad?, áreas militares. Y a pesar de que yo, por ejemplo, no esté de acuerdo con muchas políticas de Donald Trump, sí puedo entender de dónde viene ese pensamiento. Y ese pensamiento de Make America Great Again, ¿verdad? Definitivamente se va acercando a lo que es a los Estados Unidos del siglo XIX a principios del siglo XX. Y yo creo que si todas esas políticas de los aranceles súper altos, tengo entendido que él quiere, ¿verdad?, acabar con el income tax, también con un tipo de impuestos que me pueden corregir, pero para tú no tener income tax, por lo general se debe de unos aranceles relativamente altos. Y sí, creo que todas sus políticas y todas sus movidas definitivamente van a llevar a un mundo multipolar. Pero en este caso, creo que, al menos en mi opinión, creo que en este mundo multipolar sería liderado por China en el futuro, si todo sigue como sigue sucediendo, porque al final y al cabo, uno de mis problemas con Trump es que se ha enemistado demasiado, incluso con Canadá. Y cuando tú te enemistas demasiado con estas personas, tanto Europa como con Canadá, vas empujando a estos países más a China. Y de hecho, hace poco, creo que fue hoy ayer, que China se reunió con Corea del Sur y con Japón para, ¿verdad?, luchar contra los aranceles de Trump. Esto es algo que a mi parecer no había pasado, ¿verdad?, desde hace mucho tiempo. Y esto es bien importante porque literalmente está acercando a personas que no habían tenido relaciones diplomáticas cercanas en muchos años. Sí. Luis, adelante, perdóname. No, adelante, aportar lo que iba a comentar, porque te hace una pregunta a ti. Sí, bueno, rapidito. Yo creo que también hay una discusión, no sé hasta qué punto decir si es académico, si es más bien prevaleciente de lo que es la política narrativa estadounidense, donde esta idea de que la multipolaridad necesariamente significa un espacio de conflicto internacional. Y pues, ¿verdad? Han habido muchos periodos de multipolaridad global y muchos periodos de multilateralidad también. En este sentido, la dinámica histórica de las relaciones internacionales tiende a ser más elíptica de lo que pensamos. Lo que sí diré es que la multipolaridad pudiera prestarse para librar a ciertos espacios, a ciertos estados de los confines decisionales que usualmente tienen, y quizá inclusive llevar a mayor cooperación y multilateralidad entre los diferentes polos. Lo que sí sabemos, ¿verdad?, es que en el presente Estados Unidos pues sí tiene una agenda de no necesariamente salirse del rol de ser el país más poderoso del mundo. Me atrevo a decir que la administración Trump no quiere eso, pero sí quiere salirse de mucho del andamiaje de dependencia como forma de contrapeso persuasivo que se crean después de la Segunda Guerra Mundial, en particular con el Plan Marshall y esto. Así que una cosa que sí tenemos que decir de todo esto es que el hecho de que el mundo sea multipolar no necesariamente significa que el polo actual unipolar, ¿verdad?, sale desfavorecido. Y por otras partes podemos tener lo que llamamos polaridad artificial, y es la idea de que se ceden ciertos espacios de dominio con tal de irónicamente dominar, ¿verdad? Es la idea, por ejemplo, a nivel de política doméstica, de cuando los países que son autocráticos empiezan a democratizarse, a liberalizarse, y la idea no es tanto un cliché humanitario de apoyo, sino más bien precisamente sostener un control por vía de consenso
consenso y apoyo. Así que no dudemos tampoco de que fuera de la administración Trump, mucha de la gobernanza estadounidense, en particular la de la administración Obama, que buscó que muchos otros países participaran del Consejo de Seguridad, de la Junta del World Trade Organization y de muchos otros de estos espacios, de que parte de la intención de esa inclusión y esa diseminación de poder, pues sea precisamente o irónicamente expandir el poder. Ahora sí, te hace esta pregunta, Molinelli. A tu entender, ¿cuáles serían los requisitos que tendrían que cumplirse para que tú dirías, ok, se está dando la apertura de lo que es el mundo multipolar? Porque, por ejemplo, yo partiendo por la definición de lo que es lo multipolar, pues para mí es un sistema mundo de órdenes internacionales que lo determina un cierto país. Y obviamente dentro de esa multipolaridad pues se crean derechos internacionales, por ejemplo, se crean regulaciones, pero a partir de una óptica del paradigma del país que lo predomina. Véase vis a vis en las Naciones Unidas, que eso es parte del paradigma liberal estadounidense, a partir de la Liga de las Naciones, que después evoluciona a posteriori de la Segunda Guerra Mundial a ser pues, lo que conocemos hoy día como la ONU. Pero ya hemos visto cómo ese derecho internacional que de cierto modo tiene unas reglas escritas, pero cuando esas reglas escritas no le conviene absolutamente nada al imperio, pues crear un Consejo de Seguridad Nacional para poder vetar todo lo que pueda afectar los intereses de los Estados Unidos. O sea que, crees, al menos en mi opinión, yo creo que debería haber otro tipo de Naciones Unidas separado, tal vez, por ejemplo, montar una sede en Beijing, digámoslo así, para dar ese inicio a lo que se podría definir como una especie de nueva multipolaridad. Pero eso sí yo, eso es lo que pienso yo. ¿Qué tú entenderías que deberían ser los requisitos? Bueno, más que una serie de requisitos, ¿verdad? Porque no me siento en la confianza intelectual, ¿verdad? De necesariamente dar una lista taxativa, ¿verdad? Pero ciertamente yo diría que un buen síntoma de la existencia de un espacio multipolar es que de que varios países con una capacidad de ejercer un empuje, una atracción magnética fuerte, al interés de varios países, sea económico, social y político, de que cesen sus actividades de buscar unificarse con un bando, reunirse con ese bando, consolidar interés con ese bando y que empiecen a crear su estructura análoga eh, como una forma de reemplazar eso. Y en gran parte esa es la dinámica, no solamente de lo que vemos en las relaciones internacionales, sino también en muchos de los movimientos secesionistas, independentistas. Uno sabe que un movimiento secesionista honesto en gran parte decide separarse de la metrópoli cuando crea estructura análoga a la misma, ¿verdad? Lo vimos con el Congreso Continental estadounidense, por ejemplo, o la Comuna de París, entre otras cosas. Así que creo que el espacio multipolar nos vamos a dar cuenta de él cuando varios países empiecen a crear esas instituciones para reemplazar a las instituciones de las cuales entran en protesta. Y no me refiero a instituciones provisionales como el Shanghai Corporation, e inclusive no me refiero a instituciones provisionales como lo que yo considero BRICS hacer, que en gran parte me parece ser monetariamente provisional también. Pero me refiero con que espacios alternos decisionales. Y por eso yo digo de que China en el presente es un gran indicador de un país que, como bien han dicho los colegas y como bien tú has indicado, Luis, está buscando no solamente protestar contra la injusticia de su posición en el ordenamiento internacional, sino también crear estructuras análogas. Y yo creo que sin duda alguna lo van a lograr. La pregunta que yo tendría, ¿verdad? Es quiénes se suscribirían y por qué razones. Y dicho de paso, hasta qué punto sería posible o no suscribirse a ambos bandos, ¿verdad? No sé hasta qué punto decir que habría conflicto entre ambos. Y es muy posible que estos bandos vuelvan a sintetizarse y crear otro tipo de bando. Yo no creo que las Naciones Unidas como institución va a ser algo bastante permanente, pero sí sé que las instituciones de gobernanza internacional lo van a hacer y van a ir creciendo sustancialmente. Así que diría que eso es uno de los elementos o requisitos, como tú dirías, que
que tendríamos que ver para la creación de un espacio multipolar, y es que varios países tomen acciones decisivas para crear instituciones análogas. Ahora, todo esto también tenemos que tomarlo con pinzas porque sabemos que quien auspicia es quien domina, ¿verdad? Y al igual que en un jangueo social, que la persona que ofrece PON es la que más control tiene sobre el capital social de la salida, pues naturalmente en los espacios internacionales quienes creen instituciones de gobernanza, por cuanto digamos a nivel monetario, de que les cuesta más, de que no reciben lo mismo de vuelta a nivel fiscal, pues son los que tienen dominio sobre ellos. Así que también cae en esta pregunta el considerar cuál es la confianza que varios estados le tienen a instituciones como, digo, a países como China o como Estados Unidos, cuando existen diferentes niveles de confianza a nivel internacional. Por ejemplo, yo no dudo en lo absoluto que muchos países de África y de Latinoamérica y del Caribe se irían de pecho a una institución internacional de gobernanza económica bajo China. No obstante, no creo que lo harían en asuntos militares y no creo que lo harían necesariamente en asuntos de apoyo social y cultural. Y en eso es que yo digo que de este espacio multipolar va a requerir de una consolidación de confianzas, de rapports entre países que sean lo suficientemente fuertes como para decir, mira, aquí está este otro país que es igual de proveedor que Estados Unidos en todas estas otras cosas. Y en el presente yo siento que mucha de la confianza que existe sobre China es más económica y pecuniaria de lo que necesariamente es militar o política. Y en gran parte también tenemos que entenderle que China no tiene unas pretensiones grandes, expedicionarias militares como Estados Unidos tienen. Sí, tiene presencia militar en muchos países, pero no con la intención de una conquista dramática como lo conocemos. Y yo creo que esto ahorita hubo uno de los colegas que habló sobre las esferas de influencia. Yo creo que esto es el nuevo paradigma de dominio a nivel internacional. Ya no nos interesa tanto el poner nuestra bandera en un pedazo de tierra, pero sí nos interesa mucho saber que tenemos el dominio de las voluntades de quienes nos rodean. Y por eso yo creo que mucha de la lucha que se va a dar en los próximos años o centenios o décadas va a darse por vía del mundo privado, más de lo que vamos a verlo por el mundo político. Sí, creo que también es bien importante porque, por ejemplo, en el caso de China, porque menciona África, es bien importante porque también se trata de reputación y confianza. En este caso, ¿ves? Muchos sabemos que los países africanos, algunos, y muchas personas tienen un resentimiento, ya sea Occidente, Europa, ya sea por la época de colonización, o ya sea por las diferentes empresas privadas que pueden, ¿verdad?, violar ciertos derechos humanos y abusan, ¿verdad?, de los trabajadores de la región. Luego viene China, que no es inocente de cierto, ¿verdad?, de cierta, podemos decir, crímenes en contra de los trabajadores o de derechos humanos en África, porque también lo son. Pero de la perspectiva de los africanos, en muchas áreas, China, hasta cierto punto, sí ha invertido un poquito más en la infraestructura del país, ha tratado de negociar más con los africanos y con los latinoamericanos. Recuerdo que hace tiempo fue un político mexicano, si no me equivoco, que había mencionado que cuando viene a Estados Unidos o viene a China, a México o a Latinoamérica, me perdonan porque no recuerdo el país, fue hace 2 años, es bien diferente. Porque los estadounidenses hablan de China, pero los chinos hablan de negocios, de ellos mismos, de cómo podemos hacer negocio, ¿verdad?, en este país. Y ya sea superficial o sea genuino, obviamente al fin y al cabo esto es política, esto es por interés, aquí nada es caridad. China sí da una faceta de sí misma que yo estoy interesado en hacer negocios contigo, yo estoy interesado, ya sea de una manera honesta o no, a que tú y yo vamos a tener este plan y lo vamos a desarrollar. Y esto ha pasado en muchos países africanos que independientemente, a pesar de que acusan a China, por ejemplo, de hacer lo que se le conoce como shark loading, ¿verdad?, que le dan unos ay Dios mío, les da unos préstamos demasiado altos con muchos intereses para tener, ¿verdad?, su influencia bajo estos países africanos, que se les acusa de esto. No creo que sea el único país que lo hace, creo que la acusación es un poquito, ¿verdad?, no, sigue estando mal, pero no creo que la acusación sea algo único para China. Creo que también Occidente ha hecho esto muchas veces. Pero estos países africanos, bajo estas inversiones chinas, sí ha visto un poco de progreso. En mi opinión, también esto es bien importante porque, como sabemos, la industria china, ya sea de diferentes servicios, ya sean de carros, ya sean de teléfonos, ya sean de diferentes otros métodos de entretenimiento, están buscando otros mercados que puedan expandirse. Porque como ya saben, en muchas áreas el mercado estadounidense está cerrado. Por ejemplo, hace poco los carros electrónicos de China, eléctricos, perdón, de China,
superaron a Tesla hoy mismo en venta, pero no es en Estados Unidos, es en otros mercados que ellos tienen que acceder. Y mediante estas inversiones, mediante estos negocios, ellos acceden a estos mercados. So, China tiene una buena reputación, como menciona el compañero, más, ¿verdad?, de comercio, económica, no necesariamente militar, porque ya cuando se trata de la carrera militar, los dos países que suelen tener una reputación, ¿verdad?, limpia, por decirlo así, son Estados Unidos y Rusia, ¿verdad?, que ya no es la Unión Soviética, pero, ¿verdad?, es dueña de los diseños y de la producción de este tipo de armas, y obviamente Estados Unidos de la seguridad, en relación, ¿verdad?, con las bases militares que tienen países aliados como Japón, como en Europa y en América Latina. Por lo que tampoco creo que a China le interese demasiado, pues creo que, como he explicado varias veces, la expansión militar de China no es que no exista, es simplemente que es un plan a largo plazo. La importancia, para China lo importante ahora mismo es dominar Asia, especialmente la primera cadena de islas, en este caso Taiwán, y ya cuando resuelvan el issue de Taiwán, ahí se van expandiendo a lo que se le conoce como un Blue Water Navy. Ahí podemos ver más una expansión militar china a otras regiones del mundo. Por el momento no parece ser que este sea el caso. Por eso que sí, es bien importante aclarar que ahora mismo la expansión de China, o como le dicen algunos, el imperialismo chino, se reduce más a algo económico, ¿verdad? Y también político. Bueno, Tendría que añadir a eso rapidito, ¿verdad? De que en gran parte la razón por la cual muchos países se van con China a nivel comercial es porque China es un país que está bien pendiente a la política local. Y yo Sí. creo que una de las grandes artes diplomáticas, pero también de manipulación política que tiene China es saber aprovechar las democracias frágiles de los países en desarrollo, Uh-huh. donde tenemos políticos que hacen promesas de campaña sumamente abarcadoras, diciendo de que van a traer a un país sumamente pobre como Burundi todas las carreteras y aerovías necesarias para su desarrollo. Y ahí es que mágicamente pues llega China y pues ofrece una solución a esa promesa política a cambio de concesiones y rentas. Y en ese sentido, muchos países en desarrollo apuestan a China por dos razones. Número uno, porque ofrecen un servicio rápido, aunque no necesariamente de la mejor calidad. Y yo le invito a cualquiera de ustedes a que visiten una carretera construida por los Estados Unidos en los 60 en Nigeria versus las que recientemente han construido los chinos allá, ¿verdad? Pero Uh-huh. ciertamente diré, ¿verdad? De que, de que el apoyo que China tiene en muchas de estas encomiendas pues, es sumamente compatible con la rapidez o el fast food político que muchos de estos gobiernos en desarrollo exigen, ¿verdad? Y en eso Estados Unidos está perdiendo un poco de una carrera en favorabilidad con estos países porque los requerimientos de la asistencia internacional estadounidense son sumamente abrumantes. Tienes que llenar cuánto papeleo hay un proceso de revisión, hay un proceso de instalación, hay un 50-50 de contratamiento federal versus contratamiento local, hay unos planes de medición y eso, y el proyecto al final tiende a ser más resiliente, pero tiende a haber una convergencia de esos fenómenos de confianza que hablamos y por eso muchos países que en el presente son suscriptores a la asistencia internacional estadounidense tienden a ser mucho más leales a esa asistencia que los países que reciben asistencia china, que mañana quizás estarían dispuestos a cambiar por otra en el caso de Uh-huh. que fuera más expedito. Así que nada, diré bien rápidamente de que China pues sí está ganando la lucha por el interés de los países en desarrollo, pero no tiene un control tan grande como el que Estados Unidos tiene con aquellos países que se hacen casi dependientes de ese interés eh, fiscal estadounidense internacional. A mí me parece que lo que pasa es que China está replicando eh, como un cierto paralelismo histórico de lo que era la política del buen vecino de Roosevelt con estos países, los ayuda financieramente, pero no es el tipo de imperialismo convencional, porque cuando uno piensa en imperialismo, pues piensa en esa fase última del capitalismo que tiene que utilizar la fuerza militar, ya sea para derrocar gobiernos o tener Uh-huh. simplemente un estado satélite, títere. Pero China no tiene la necesidad de tener que hacer esas cosas, o sea, porque, de nuevo, si tiene unos intereses claros y evidentes geopolíticos, véase vis a vis el BRICS, pero es más optando desde la cooperación, no es uno forzado desde el brazo militar, y por eso es que ciertamente se le ha hecho mucho más fácil a China poder acceder a, a África
cediendo Ujú. préstamos e incluso hasta desarrollando infraestructura, trayendo empresas multinacionales allí, o sea, empresas multinacionales que al final del día le corresponde al Partido Comunista, porque eso es la ventaja que tiene China, Ujú. controlan las empresas de cierto modo y saben lo que hacen. Por ejemplo, recientemente la Confederación del Sahel había expulsado a, a unas empresas multinacionales chinas porque no estaban cumpliendo con los requisitos laborales. Y rápidamente China pues, revisó todo eso y volvieron otra vez. O sea, que como país no es una nación que es vengativa, no busca dar golpe de Estado. Véase, por ejemplo, el Plan Cóndor, nada de eso, no le interesa. Ese no es como que el rol contemporáneo. Ellos comprenden mejor el rol del neocolonialismo que cualquier otro país del mundo. Sí. Sí, Bueno, Y qué ironía, ¿verdad? Porque literalmente son comunistas. Qué ironía que el bueno, comunista sepa los lo malo chinos que es fueron el por mucho colonialismo. tiempo una víctima del colonialismo. O sea, cuando ellos, en el Century of Shame, como ellos le dicen durante los 1800, los chinos fueron receptores a eso, algo que los países occidentales nunca fueron víctimas de. Yo lo que estoy viendo en África es, y esto es ambamente China y la Federación Rusa, es lo que se le conoce como Gray Zone Warfare, ¿verdad? Que es un modelo híbrido, ¿verdad? De exercer control de guerra, ¿verdad? Los rusos lo están haciendo a través de Wagner. Todo lo que ustedes han dicho sobre China, teniendo sus corporaciones y eso, los rusos lo hacen, pero ellos tienen el nivel adicional militar, ¿sabes? Ellos le ofrecen ayuda militar a los estados del Sahel y en retorno los estados del Sahel le dan recursos y esos recursos están controlados, ¿verdad? Por la Federación Rusa. Aunque Wagner ya no opera como entidad individual, independiente en el... Sí, Ellos han sido ya incorporados en perdón. el ACO, exacto, en el cuerpo de la Federación Rusa. So, aunque antes tenía plausible denial, Gabriel, hoy creo en que estás día, teniendo, pues la Federación Rusa... por si acaso, que te tiene un poquito de problema de conexión. Ah, No sé si soy yo o todo el mundo lo dime. escucha. Por si acaso. sí, 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 sigue. Sigue, no, sí, sigue, pero para que sepas que me vi tiene un poquito de problema de Ok, ok, conexión. Por sí. si acaso. ¿Me escucho mejor ahora? Sí, Sí, ahora sí. Ahora sí. Ok, sí, sí, perfecto. Pues sí, lo que está pasando en África con Rusia es, después del fiasco que ocurrió allá en Europa con Prigozhin, ¿verdad? Pues ellos integraron a Wagner Group como parte del cuerpo de África, ¿no? So, antes lo que Rusia tenía era un poco más fácil de negar, ¿verdad? Que ellos tienen un rol, pero ahora es bastante oficial lo que ellos tienen allá. Tienen una presencia cuasi militar. Y digo cuasi porque, pues, técnicamente no son tropas rusas, pero a este punto sí están bajo ministerio esa. Y eso son pues, debido a lo que pasó allá. Y los chinos también tienen la ventaja de que el colonialismo occidental siempre ha sido cantazo. Pues ellos lo que dan es una alternativa. Nosotros somos un poder, pero tú puedes tener tu bandera, tu lenguaje, tú puedes retener todo lo que es tuyo y solamente si nos da un poquito de eso. Y ellos lo han hecho pues voluntariamente, ¿no? Los otros países tienen la opción de hacer eso. No como los franceses, que lugares que eran de Francia antes, ellos están forzados a cooperar con ellos, si no, Francia hace un ejemplo de ello. Yo una Eh, vez ah, conocí a un diplomata de China que me dijo que el problema de Occidente es que busca esposas donde solamente hay concubinas. Y, ¿verdad? Lo dijo en su tono tradicionalista conservador, horrendo. Pero ujú. ciertamente diré que me fue bien interesante porque lo que él decía era que los países no quieren tanto, ¿verdad? Los países no quieren necesariamente tener que sumarse al requerimiento cultural que exige Francia como parte de su requerimiento de asistencia a la zona Exacto. francófona. O no piden, por ejemplo, el apoyo de lealtad suní que Arabia Saudita le exige a los miembros de la Liga Suní, entre otras cosas. Ahora, yo no sé hasta qué punto decir que eso es porque se encuentran más abiertos a la diversidad, sino más bien de que saben tanto monetizarla como problematizarla de forma exitosa, ¿verdad? Y se reconoce en gran parte una de las estrategias de uno movilizarse en los espacios internacionales
es precisamente tú darte cuenta cuáles son los límites y los obstáculos y proveer soluciones a ello para los países que encuentran las mayores dificultades en cuanto a eso. Así que China en el presente se ha hecho sumamente exitosa a nivel internacional por una variedad de razones, pero una de ellas es precisamente identificar los obstáculos del sistema internacional y ofrecer pues contraformas para darle la vuelta a esos requerimientos. Y pues por eso es que yo digo que China quizá en el presente sigue operando bajo el marco de rivalidad cooperativa que hace que ellos sean partícipes de la multilateralidad, pero no todavía de la multipolaridad. Pero diré de que están sumamente listos para poder efectuar movilizaciones hacia la multipolaridad como ya han hecho, y de que no dudaría que en lo absoluto de que el mundo tenga un polo chino en un momento dado. La gran pregunta que yo tengo es quiénes se van a suscribir a ese polo y hasta qué punto la ayuda económica cooperativa liberal como la conocemos, que irónicamente ofrece China, pues, hasta qué punto en efecto va a ser lo suficiente para mantener las lealtades en este sistema. Porque me parece que la estructura internacional que se propone es bien similar, tanto en éxito como en problemas, a la comunidad de acero y carbón europea, por lo menos su premisa inicial de adhesión. eh, a la Liga de la Seda que se crea durante el medievo entre estados del Ujú. centro de Asia, entre otras cosas. Así que yo siempre he tenido mucha duda de colocar a la economía en el centro de las relaciones de cooperación, porque si bien es evidencia de buena cooperación, no sé hasta qué punto es el origen de ella. Pero nada, eso son hipótesis mías ordoliberalistas de esta. Bueno, Sí, yo creo que y un había término importante que hay que definir aquí también es el sur global, ¿verdad? Que es en donde mucha de esta competencia está ocurriendo, ¿no? Mucha de esa esfera de influencia es el sur global, ¿verdad? Sí, Donde en China y efecto. Rusia Ujú. principalmente están compitiendo. Aunque el occidente también está compitiendo ahí, el sur global se caracteriza con un nivel de, no Ujú. necesariamente odio, pero ser cauteloso, ¿verdad? Con el occidente. Sí, depende de qué países, ciertamente, pero en gran parte, esto, ¿verdad? Te lo digo desde la perspectiva del desarrollo internacional, una de las grandes vulnerabilidades que tiene el espacio o la metacategoría esta que llamamos sur global, ¿verdad? Que tiene sus problemas también, pero es la idea de que el desarrollo de ello sigue la línea de la política democrática y en tanto eso sea cierto, pues va a estar sujeto a las voluntades, promesas e intereses de las clases políticas que han sido electas, que dicho de paso, son electas para duraciones de 2, 4 o 6 años. Así que Yo, eso invoca mucho desarrollo cortoplacista, que también es un problema que vemos en Puerto Rico, dicho de paso, la idea del desarrollo cortoplacista versus el del largo plazo. ujú. Y mucho de ese apoyo que el Sur Global le brinda a estos espacios, sí es cierto, puede cargar un grado de desconfianza a Occidente por cuán violento ha sido los efectos de la colonización europea y también occidental en general, no solamente europea. Eh, pero por otra parte, cualquier bando que se adhiera a esos deseos cortoplacistas de las élites locales va a ser el bando que va a salir favorecido. Y en eso nos encontramos con unas alianzas bien improbables, pero que están ocurriendo en el presente. Países islamistas, no me refiero a islámicos, islamistas diferentes, aliándose con Sudán del Sur en su rebelión religiosa contra Sudán del Norte, ¿verdad? Tenemos dictaduras totalitarias aliándose con países democráticos, tenemos conjunto de improbable alianza de cooperación económica. Válgame, la gente sigue hablando de una supuesta guerra entre Corea del Norte y Corea del Sur y no se dan cuenta que la mayoría de las fábricas de carros de Corea del Sur se encuentran en Corea del Norte. Así que estamos viendo un mundo donde ese deseo cortoplacista que en gran parte surge por el ascenso de los gobiernos democráticos a nivel internacional y que por bien sea, diré yo, ¿verdad? Pero ese cortoplacismo pues se presta pues para una serie de anomalías en relaciones que rompen totalmente nuestras ideas de los bloques, ¿verdad? De Ujú. síntesis. Y es la idea de que antes
los países cristianos estaban con los cristianos, los comunistas con los comunistas, los democráticos con los democráticos, los capitalistas con los capitalistas. Eso no existe en el presente. Y en el gran parte tiene que ver pues con el realpolitik de muchos de estos países, que es altamente cortoplacista, y bando que mañana decida adherirse a ese cortoplacismo va a ser el bando que va a ganar. Y yo no dudo en lo absoluto de que parte del proceso de desmantelación burocrática de la administración de Trump irónicamente se preste para que Estados Unidos compita en esa dimensión de desarrollo cortoplacista. A mí Oye, me parece Borinelli. que Disculpa. la política exterior de los Estados Unidos se está encaminando a un neorrealismo, básicamente, porque, o sea, todo esto de Estaría de cortar con acuerdo, la sí. OTAN, salirse de la Organización Mundial de la Salud, querer de la noche a la mañana, pues vamos a invadir a Groenlandia, ya, ¿verdad? De lo que se consta al son de hoy en este episodio, J.D. Vance fue a Groenlandia, o sea que están haciendo las mismas tácticas de la guerra hispanoamericana, que es más o menos lo mismo. Y pues básicamente esto es una guerra interna entre dos miembros de la OTAN. Es posible que entre Dinamarca y Estados Unidos, pues más que obvio que Estados Unidos le va una salsa si hay una guerra. Pero también eso va traído consigo con que Trump pues quiere correr un tercer término. Poco a poco hemos visto cómo las políticas institucionales de los Estados Unidos han ido en decadencia, y qué mejor aliado que Rusia, porque Rusia también es una democracia iliberal, y insisto en la I al principio. O sea, no creen en un límite de términos, o si no es acorde a lo que entiende la voluntad popular y las oligarquías, que en este caso, que erróneamente le dicen tecnofeudalismo, sigue siendo el capitalismo reinando. Cuando está en una fase de debilitamiento, pues la reacción va a ser esa. Va a querer ponerse agresivo con sus vecinos, va a querer agrandarse como imperio. Y Estados Unidos está en esa faceta. O sea, creo que estamos viendo como una especie de, vamos a decir, retorno a esas políticas del siglo XIX en los Estados Unidos de expandirse. Y no es un misterio, porque a la hora de la verdad, cuando uno habla de multipolaridad, uno pensaría, pero es que estos son conceptos modernos. No, ni siquiera se lo inventó Dugin. Vamos, si revisamos cómo era Europa durante el siglo XIX, ese fue el primer ejercicio de multipolaridad, porque cuando cae Napoleón Bonaparte se establece lo que es la doctrina de Metternich, que básicamente tienes a estos países como potencias centrales, tanto Reino Unido, Francia, Prusia, que después cuando se consolida con Alemania en el 1871, tienes al Imperio Austrohúngaro, Rusia, Italia con su unificación en 1861, o sea, y hasta el propio Imperio Otomano, que estaba en una clara decadencia, pero, o sea, había un montón de imperios conviviendo a la vez, y ninguno se llegó a matar hasta que pues, pasó la Primera Guerra Mundial, que ahí sabemos que ese balance de poderes pues tuvo un fin. Pero siento que estamos teniendo como una especie de retroceso en la política internacional en ese sentido. Y ahora yo cierro mi argumentación con esta pregunta, que siento que es meritoria hacerla. Esta apertura a un orden multipolar impulsado por los Estados Unidos traería una sociedad mucho más autocrática. Bueno, depende, ¿verdad? Porque tendríamos que ver cuál es el impacto que el espacio internacional tiene sobre la política doméstica, y entonces eso es considerar la democracia como un fenómeno político doméstico que se ha expandido de forma dramática desde la Segunda Guerra Mundial para acá, considerarla como una anomalía en el estado natural de las relaciones entre países, y entonces concluir que si algo ocurre en esa metaestructura de las relaciones internacionales en el ordenamiento liberal, de que si algo ocurre en eso, pues que naturalmente va a afectar cómo los países se comportan. Yo soy de la opinión de que en gran parte depende de los requerimientos que el ordenamiento internacional le hagan a los países. Y lo digo pues porque es conocimiento bastante común en el espacio de desarrollo internacional de que un gran sustento a la democracia política a nivel doméstico en muchos países son las condiciones de financiamiento de desarrollo. O sea, por ejemplo, Estados Unidos cuando financia un proyecto bajo USAID, pues tiene una serie de condiciones que recientemente han sido criticadas y desmanteladas por la administración Trump, que exigen ciertos procesos de participación, inclusividad, democracia, transparencia gubernamental, entre otras cosas.
Y eso ha forzado a muchos países en África particularmente a gravitar hacia el espacio de las repúblicas democráticas que conocemos en el presente. Eh, pero al desmantelarse mucho de eso es posible que se abran las puertas para autocracia, como tú bien dices, Luis. Pero nuevamente eso va a variar de espacio a espacio. En tanto la población ahora tenga una expectativa político-cultural sobre el que persista la democracia. Así que, por ejemplo, en muchos países en África se están dando revueltas que aparentan ser formuladas como autocráticas, pero que pretenden restaurar órdenes democráticos y liberales. Eh, con la misma línea de las protestas de Tomás Sankara y eso. Así que eh, yo me atrevo a decir que depende de la exigencia que cada pueblo tenga a sus gobernantes después de haberse acostumbrado al espacio democrático. Pero si fuéramos a solamente considerarlo de las relaciones internacionales, pues sí, es muy posible que la desmantelación de los estados de beneficencia que ofrece el mundo unipolar, en el caso de que no sean adoptados por el espacio multipolar, lo cual considero improbable, pues ciertamente abrirían el espacio para mayor autocracia y dictadura. Ahora, diré también una cosa. Hay una diferencia, por lo menos a nivel de control, en cuanto a negociar con un país que una dictadura versus un país que una democracia. Cuando alguien entra en negociaciones con el presidente de los Estados Unidos, no puede necesariamente asegurarse de que su voluntad va a hacerse cumplir porque sabe que tiene que pasar por un proceso de aprobación legislativa, en el caso de que sea un tratado, un proceso de consejo y Ujú. consentimiento senatorial. Así que se sabe de que no todo está asegurado. Ahora, la negociación con países dictatoriales, pues si tiende a tener el aval del dictador, pues tienden a darse. Así que una cosa que estamos viendo es que, contrario a lo que vimos en los 90 y a principios de los 2000, donde un país que era catalogado como autocrático era automáticamente cesanteado del ordenamiento internacional, ahora en el presente se le ve como una forma fácil de darle una vuelta a las complejidades burocráticas de la democracia presidencial. Así que yo creo que irónicamente en el presente es un poco más aceptable uno ser un autócrata, porque él provee una serie de conveniencias a nivel de acuerdos internacionales y seguros que no necesariamente las democracias presidenciales tienen. Inclusive la guerra ideológica hasta cierto punto ya se ha acabado. Ya de esta idea de, ¿verdad? De la Guerra Fría, yo, o sea, del capitalismo, el comunismo, de la democracia contra los regímenes autoritarios, esa guerra ideológica ya no existe hoy día. Ya es simplemente, ¿verdad? Más, ¿cómo es? Una política, como yo digo, más realista, en el sentido de que los países democráticos están dispuestos a negociar con los países ya sea autoritarios o dictatoriales. O Hay los una países teoría. democráticos, Ajá. ajá, Sí, perdóname, acaba, disculpa. Ajá. no, los países democráticos obviamente, como en este caso los Estados Unidos, siempre han tenido, especialmente en el siglo XX, una historia bastante consistente con los golpes de Estado y los países dictatoriales en la América Latina y en otras áreas del Ujú. mundo. No es que estos países democráticos no negociaban ni que no tenían relaciones, simplemente que en lo Ujú. que es las relaciones internacionales, superficialmente, ¿verdad? ¿Verdad? Como trataban a los países dictatoriales, ¿verdad? De una manera superficial ha cambiado hoy día. Sí se las aceptaba ya más como Ujú. aliados o más como, ¿verdad? Aliados de comercio diferentes. O sea, es más aceptar las relaciones internacionales. Y eso es algo Sí. normal porque vivimos en la Ujú. época del liberalismo. Vivimos una época de dos bloques de liberalismo, vivimos la época, ¿verdad? Del feudalismo, del monarquismo. Cada ideología, cada modelo, hasta cierto punto, tiene su época donde predomina, ¿verdad? Sí, Como que decíamos. dicho de paso, en muchas épocas subsiste una variedad de modelos, ¿verdad? Exacto. Y siempre me ha sido bien interesante, ¿verdad? Habiendo vivido en Reino Unido, el apoyo bajo preceptos liberales de la existencia de la monarquía, ¿verdad? Así que no nos confundamos porque veamos incongruencias, sino de que entendamos de que las incongruencias van a ser justificadas. Ujú, Nos guste o no, lamentablemente. Siempre hay un grado de racionalidad que puede emplearse como gimnasia política para justificar lo que sea. Este, ujú. pero diré, ¿verdad?, de que a nivel político sí existe esta teoría de desarrollo residual.
Y en gran parte una teoría materialista que viene de la tecnología es la idea de que primero el gobierno tiene una tecnología, lo utiliza para fines militares y eventualmente unos 10 o 20 años después la población la empieza a adquirir por vía Sí. de consumo, ¿verdad? Y eso, teléfonos celulares, ¿verdad? Han existido desde los 1940, 50, pero no es hasta mucho tiempo después, principios de los 80, de los 90, que se empiezan a diseminar en masa. Lo mismo ocurre con las discusiones políticas. En el presente, las discusiones ideológicas y moral y de interés estatal que se tienen en las altas esferas de gobierno no van a ser accesibles a nosotros hasta de aquí a unos 20 o 30 años. Nosotros estamos discutiendo ahora mismo el paradigma que estuvo vigente en la mente de la gente, de los actores políticos a finales de los 90, a principios de los 2000. Y por eso es que seguimos hablando de una serie de metacategorías que aparentaría que en la conmovisión de los actores políticos del presente aparentan estar expiradas. Hasta qué punto, por ejemplo, se puede verdaderamente hablar de un capitalismo tradicional, Ujú. smithiano, en el contexto de hoy. No creo que exista. ¿Hasta qué Ujú. punto podemos genuinamente hablar de una nomenclatura comunista como articulada? No creo que exista en el presente. Y en gran parte eso la encomienda que espacios como este tienen, como este podcast tienen, y que ustedes como estudiosos del campo de la política tienen. No es tanto discutir las cosas para ver quién está bien y quién está mal, es más bien articular estas realidades emergentes de forma suficientemente expedita como para poder traducirla a comportamiento político vigente. Y esa es la parte emocionante de la encomienda que todos tenemos juntos aquí, que es precisamente articular lo que no se ha articulado todavía. Y yo me atrevo a decir que uno de los grandes acertijos de articulación que hay en el presente es cuáles son los verdaderos preceptos ideológicos que tienen un impacto persuasivo en la discusión de la política. Y yo creo que en el presente una de las grandes crisis intelectuales que tiene el liberalismo internacional es entender cómo consolidar ese deseo de soberanía individual y libertad individual con lo que son obviamente intereses y comportamientos disímiles entre actores. Por ejemplo, el ordenamiento liberal internacional bajo derecho internacional argumenta la soberanía de los estados, pero aparentaría que ese principio no se aplica de forma simétrica a base de las riquezas de los estados o sus intereses o sus historiales. Así que la pregunta nueva que el derecho internacional tiene es qué razones o justificaciones o categorías podemos emplear para discriminar de forma justa en términos de las libertades que ciertos países deberían tener y que ciertos países no deberían tener. Eso es una realidad que se tiene que articular, que no lo hemos hecho hasta el presente. Em, Como bien hemos discutido en este podcast, ¿verdad? En este episodio, ya la idea de el espacio internacional como una lucha entre comunismo y capitalismo en gran parte se ha expirado, pero eso pues también supone la otra pregunta, ¿cuál es la lucha en el presente? Y si bien es cierto que coincido con la premisa de Luis de que nos estamos tirando como para un espacio neorrealista, el neorrealismo parte de la idea de que hay unos objetivos tangibles que los estados tienen para hacer las cosas. Y en el presente esos objetivos no son los mismos que habían cuando hablamos de realismo durante los 80 y los 70. Así que también está esa encomienda de definir cuáles son los nuevos objetivos estatales en este espacio internacional, si es que no son las cosas tan tradicionales como desarrollo económico bajo Producto Interno Bruto y cosas así. Así que tenemos un mundo de exploración por delante bien emocionante, de forma trágica, porque lo que echaba de nuestro campo es que cada descubrimiento supone muchas veces la pérdida de vida. Pero pues, no es culpa de nosotros, es para lo que nos pagan. Fíjate, de lo que has comentado, Molinelli, es cierto, o sea, si uno mira los modelos clásicos, véase el capitalismo de Adam Smith como se había planteado originalmente, pero obviamente Estados Unidos no sigue absolutamente nada de lo que es hoy día ese capitalismo. O sea, estamos hablando de un capitalismo sumamente proteccionista con un tinte nacionalista. Y a la misma vez como que de cierto modo uno parecería ver, ok, pero ¿por qué tú no estás haciendo estas decisiones muy tontas? De Leo parecería un maga comunista, como dicen algunos por ahí en internet, pero no, no es eso. O sea, es que cuando uno sigue viendo cómo China se sigue desarrollando, que tiene una soberanía industrial manufacturera, cosa que la de los Estados Unidos está
desplegada por varios países del mundo que pues los considera como socios comerciales, pero al final del día los que le producen no están dentro de la tierra. Entonces, pues Trump lo que está tratando es de intentar ganar esa guerra comercial que tiene con China, que le declaró la guerra en el 2018 y que hasta el son de hoy sigue vigente, porque vamos, con Biden siguió esa guerra comercial. Lo que pasa es que cuando llega Trump se acrecenta por las tarifas, pero todo esto se hace para proteger el comercio estadounidense. Él lo que está tratando es de crear una autarquía económica dentro de los Estados Unidos que a largo plazo pues sí le podrá ser beneficioso y podría salvar a los Estados Unidos de su eventual derrota, porque vamos, aquí aplicando el ejercicio de la trampa de Tucídides, de lo que mencioné al principio, o sea, aquí Atenas es China y Esparta es Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos es el que tiene la fuerza militar y está deseoso de una guerra. Por más que digan que quieren sacar las tropas de un lado, quieren ponerlas en el Pacífico, por obvias razones. O sea, y a mi entender, no sé qué exactamente Trump va a hacer en los próximos años, pero me parece que la retirada de la industria manufacturera de los semiconductores, de los Nvidia, todo eso, que está en Taiwán, los van a mover para los Estados Unidos. O sea que poco a poco se va a ver como una especie de desmantelamiento total de lo que era ese parabrisas que detenía la influencia china tanto en Japón, Corea del Sur, hasta la propia Filipinas, que es como que la más incondicional con los Estados Unidos. O sea, posiblemente pueda tener un giro a favor de China y también viceversa, porque por ejemplo podemos ver cómo Vietnam, siendo entre comillas un estado socialista de mercado, está teniendo alianzas con los Estados Unidos. O sea, que también se puede ver esa disonancia y si uno lo mira desde lo ideológico, pues uno se pierde, porque tú dices, pero ¿cómo es posible que Vietnam, que ganó Ho Chi Minh, que el Vietnam del Norte, los comunistas, pues espérate, ahora no es aliado de China y está buscando alianzas con los Estados Unidos, el mismo que le puso la gente naranja en sus tierras? O sea que todo esto se da por plenamente pragmatismo político. Realpolitik. Exacto, de fortalecer en los intereses de los estados. Yo creo que estamos viendo como una especie de individualización desde la política de los estados y que lo refleja a nivel exterior. Y los Estados Unidos pues se está defendiendo. Es la realidad, se está poniendo agresivo por esa misma razón. Están perdiendo una guerra económica. Bueno, claro, cada imperio se tiene que defender al fin y al cabo. O sea, es lo mismo que a ver, no es que a veces hay cosas que para nosotros, desde los ojos, ¿verdad? Yo le digo así, desde nuestras casas como civiles, que maybe muchas personas no entienden de política y de geopolítica, lo ven como ya sean invasiones, ya sea golpe de Estado. Claro que son cosas malas, claro que la gente pierde vida, pero hay que verlo desde un aspecto realista político. Al fin y al cabo, cada superpotencia, sea China, Rusia, los Estados Unidos, justificable o no, ya eso es una cuestión personal de cada uno, hacen lo que tienen. Rusia con Ucrania no está haciendo nada diferente que Estados Unidos ya no haya hecho hace 100 años o más. Es lo mismo Colombia, Nicaragua, todos esos países de Estados Unidos invadió. Sí, por eso, con lo mismo que hizo con China. O sea, Rusia no está haciendo nada y China no está haciendo nada distinto a lo que hizo Estados Unidos en su momento, lo que hizo la Unión Soviética en su momento, lo que hizo Rusia en su momento, lo que hizo el Imperio Español en su momento, el Imperio Británico, etcétera, etcétera, etcétera. Lo de la ideología, lo que pasa es que también vivimos en una época, aunque esto no es nuevo necesariamente, pero eso es un producto de la Guerra Fría también, que la gente la ve las ideologías como un todo o nada. O eres liberal o eres comunista. Por eso es que explico, por ejemplo, la pelea de que si China es comunista o no. China es socialista. Lo que pasa es que la gente se cree que hay solamente 2 países comunistas en el mundo, Cuba y Venezuela. Y si tú no eres como Cuba y Venezuela, por ende tú no eres socialista. Y esto no es como funcionan las cosas. Es lo mismo, si tú no eres como la Unión Soviética, pues por ende no cumples con los criterios de ser socialista. O sea, la ideología, los modelos económicos, la teoría política no funciona de esta manera. Porque Estados Unidos sigue siendo capitalista. El Imperio Británico fue capitalista. Sin embargo, siempre se les asocia con el libre mercado. Cuando el que sabe historia económica de estos países sabe que estos países han violado ese libre mercado incontables veces. De hecho, sin el Estado no hubieran sido lo que es hoy día. O sea, y eso mismo también pasa con muchos aspectos de la política. Y pues sí, al fin y al cabo, es como yo siempre digo, en lo que en el caso de Rusia y Ucrania, que lo he mencionado ahorita, no es que, ¿verdad? No es que uno tenga que apoyar la invasión de un aspecto moral, pero uno tiene que dejar la moralidad a un lado y ver las cosas desde un aspecto realista y objetivo. La realidad es que Rusia está haciendo algo porque cree que está en el derecho de proteger, ¿verdad?, sus intereses regionales.
Porque la realidad es que la historia rusa, lo que es Bielorrusia, Ucrania y los estados bálticos, son bien importantes para Rusia como buffer zones, porque Rusia no tiene fronteras naturales. Y casi siempre sus fronteras, como Moscú, antes San Petersburg, siempre habían estado debilitadas debido a su frontera. Por eso es que tú ves que el Imperio Ruso y la Unión Soviética siempre han sido bien enfáticos en expandir su territorio occidente, pero realmente era para proteger lo que es el territorio ruso como tal, porque lo que es Ucrania y Bielorrusia eran buffer zones y la era báltico. Lo mismo pasa con los Estados Unidos, ¿verdad? Se va expandiendo poco a poco, porque eso de Canadá y no es nuevo. O sea, Estados Unidos, alrededor de 2 o 3 veces, Estados Unidos tuvo problemas con el Imperio Británico acerca de Canadá y la invadieron, creo que fueron como 2 veces. Obviamente no en todos los intentos fueron en una anexión completa de Canadá, pero sí de expandir su territorio. Tuvieron problemas literalmente por la frontera, que Trump lo mencionó hace poco. O sea, pero eso es bien importante el contexto histórico. El que sepa historia sabe que lo que está haciendo Trump es nuevo, obviamente, en el sentido de que llevamos muchos años sin esas políticas, pero no es nuevo en la historia de los Estados Unidos. O sea, no lo es. Es lo mismo. Es como lo recalco. Ese pensamiento liberal de la democracia liberal, no me malinterprete, Estados Unidos sí se funda hasta cierto punto en lo que es la libertad del individuo y la democracia, pero no es la democracia que conocemos hoy día. Ha cambiado mucho cómo funciona el Estado americano. Pero la gente no lo ve de esa manera. Bueno, el poder de la presidencia ha sido expandido masivamente y Trump está tratando de expandirlo más aún. El gobierno federal, sí. Exacto. Trump es un autócrata en un país democrático. O sea, él tiene la mentalidad de un dictador. Bueno, lo que pasa es que después de Roosevelt, el gobierno federal se expande aún más, pero incluso antes de Roosevelt, a pesar de que... ¿Cuál Roosevelt? ¿Primero o segundo? Franklin. Franklin Roosevelt. Okay, a pesar de que antes de Roosevelt el gobierno federal no necesariamente tenía tanto poder como lo tiene hoy día. Por ejemplo, lo que son el Congreso, el Congreso no eran elegidos por elecciones libres, eran elegidos por el Estado. O sea, y antes en los Estados Unidos lo que es esa democracia liberal que conocemos hoy día era muy diferente, ¿verdad? O sea, funcionaba diferente el modelo estadounidense. Y antes de la Primera Guerra Mundial y durante la Primera Guerra Mundial se hacen muchos cambios, y más bajo Roosevelt. Y por eso es que es bien importante que lo que es el liberalismo, comunismo, socialismo, ideología, ya prácticamente no es que no exista, sino que se han transformado. O sea, no podemos tratar esta ideología como si fueran religiones y cultos, donde la palabra de Marx o la palabra de Adam Smith son una Biblia, porque mucha gente los trata así. Porque es como todos los políticos, todos los economistas que están en el poder, la mayoría, pienso yo, en el caso de China, lo ven como una ciencia. Al menos así se debe ser. No todo el mundo, pero en el caso de China, una de las razones por las que China es exitosa es porque China ve a la economía y la política como lo que es una ciencia. Como tal. Por eso es que tú ves que China se ha reformado tanto económicamente como políticamente. Algo que había mencionado Luis del éxito de China en otras áreas del mundo también se debe que, a pesar de que se ha liberalizado en comparación con Mao Zedong, siempre ha mantenido una política sumamente proteccionista con sus empresas privadas. Y si tú querías invertir en China, ten entendido que eso cambió hace poco, pero si tú quieres invertir en China, tú tienes que tener un representante del Partido Comunista. Ten entendido que eso va cambiando con los años y se han liberado un poquito en ese aspecto, pero nada pasa en China, o bien pocas cosas pasan en China, así que el Partido Comunista tenga su participación. En los Estados Unidos, el Estado no tiene esa participación en el sector privado, aunque sí la tiene en otras áreas, ya como los subsidios, ¿verdad? Y las relaciones de las empresas privadas, en este caso como lo podemos ver con el gobierno, etcétera, etcétera. Pero, y ahí hay un choque, ¿verdad? Porque hay gente que dice, no, pero es que si el Estado es opresor, que si el sector privado es un choque ideológico. Cuando no se dan cuenta que de los países exitosos, en este caso China, vuelvo y recalco, hacen ciencia. No se trata de yo seguir mi ideología al pie de la letra, se trata de yo reformarme y entender mis condiciones materiales. Eso es lo que hace China. En mi opinión, Estados Unidos, por lo general, fracasa mucho en este aspecto. Es incapaz de adaptarse a sus condiciones materiales. Yo diré, ¿verdad?, que mucho de lo que han mencionado tiene que ver con una discusión de psicología política bien grande, que es si nosotros racionalizamos primero y posterior a ello decidimos qué hacer, o si decidimos qué hacer y posterior a ello racionalizamos para justificar lo que queremos hacer frente a una comunidad de gente que exige racionalidad. Y yo creo que la realidad política se atempera mucho más a la segunda, donde la racionalización de lo que conocemos como los procesos políticos
surge como un mero síntoma de control de lo que ya de por sí queremos hacer. Y en este sentido, ¿verdad? Yo nunca me he prestado mucho para hablar de razones que justifiquen cosas tales como guerra, invasiones, ocupaciones, colonialismo, exterminio, etcétera, porque lo que hacemos usualmente en ese ejercicio es la justificación de lo que ya de por sí es una voluntad del Estado. Y, ¿verdad? Pues yo no me siento en la confianza, por ejemplo, poder justificar la razón por la cual Israel, sin duda alguna, ha conllevado un grado de masacre y genocidio, ¿verdad?, contra el pueblo Ujú, palestino. Eh, a pesar de que podamos discutir un montón de razones racionales de ello, ujú. aunque ninguna, ¿verdad?, compete con la realidad moral conmigo. Y ahí es que viene esta otra discusión de, entonces, ¿cuál es el rol en todo esto que tiene la moralidad? Y tenemos varias escuelas de pensamiento, ¿verdad? Los positivistas y los realistas argumentarían precisamente lo que hemos discutido en el presente, que la moralidad debería ser un afterthought de lo que es el interés político estatal. Eh, Ujú. no obstante, en esto, yo siempre me he sumado mucho a las escuelas clásico-medievales de pensamiento europeas que me parece que tenían que me parece que tenían un postulado bien interesante, que no está presente en mucho de la filosofía política de otros continentes. Y es la idea de que la moralidad no es sencillamente un cliché de bien o un cliché de amor y paz y eso. Es precisamente algo que tenemos que tener calculado precisamente para nuestra sobrevivencia política. Y cuando nos anclamos en ideas más animalistas sobre la moralidad, nos damos cuenta que en conjunto, ¿verdad?, de mamíferos que son colectivos tribales, se dan normas de comportamiento que son persuasivas no porque tienen un bien absoluto detrás de ello, como nos dirían los idealistas, sino porque hay una sanción si la rompo. Esto es bien común en las comunidades de los simios, por ejemplo, donde aparenta existir nociones de propiedad privada entre orangutanes, entre chimpancé y entre gorila y otras cosas. Así que, y entonces la pregunta es si fuéramos a hacer esa misma abstracción en el concepto de la política internacional, pues la moralidad entonces cobra una mayor vigencia al momento de justificar aquello que a lo cual nos encontraríamos con oposición. Y yo me pregunto, válgame, ¿cómo ha cambiado la percepción del estado de defensa de Israel desde el momento que ocurrieron los ataques de Hamas a principios de octubre, hace unos años, versus cómo se ha dado hasta ahora? Y vemos que el gran deterioro de la opinión internacional sobre Israel se da eh, precisamente porque no aparenta haber una paridad entre lo que están haciendo y la causa moral que citan. Y lo mismo, ¿verdad? Podemos hablar sobre todo esto que hemos mencionado, ¿verdad? Sobre China, sobre Estados Unidos, el rol del desarrollo internacional, etcétera. Y al final del día, aquellos países que no tengan muchas herramientas sí van a necesitar calcular la moralidad desde una perspectiva de realismo político. Y en tanto eso sea cierto, yo creo que las nociones de lo que es bueno o malo van a servir sustancialmente para facilitar que ciertos países hagan lo que quieren hacer, Ujú. obstaculizar lo que quieren hacer también, particularmente en un contexto de gobernanza internacional. Ahora, la gran pregunta que yo tengo sobre eso es cuán selectivo va a ser esa aplicación moral, porque una de las grandes críticas que hay sobre el ordenamiento internacional en el presente es que se interviene cuando algunos de los países del Consejo de Seguridad están incomodados con algo, pero que no se hace cuando hay un país de menor interés económico que le afecte algo. Así que Ujú. yo no dudo para nada de que gran parte del cambio en la gobernanza internacional precisamente se dé alrededor de las críticas morales que le tenemos al sistema, porque no creo que pudiera subsistir sin ese nivel metacategórico de justificación. Así que sí, sé que es una discusión un poco más abstracta y eso, pero al final del día a lo que yo me refiero es que que parte de lo que yo recomiendo que hagamos en el análisis internacional en el presente es que miremos
la moralidad no como un cliché humanista de ay, qué bello las cosas, peace and love, kumbaya, sino más bien como otro fenómeno de legitimación muy similar al de la estabilidad económica, al del legado histórico, al de las nociones de pueblo y soberanía de los pueblos que están en las relaciones internacionales. No sé, indagaciones mías. Me parece bastante aceptado lo que dices. No, no creo que te hayas desviado, porque si uno se pone a ver lo que ocurre entre Israel y Palestina, por ejemplo, Sudáfrica le ha presentado cargos en contra de Benjamin Netanyahu para que se enfrente a una corte por sus crímenes de guerra, por genocidio particularmente. Entonces, él sigue en la libre, él sigue siendo el primer ministro de Israel. Y Estados Unidos a cada rato se pasa vetando cualquier resolución para tratar de condenar el genocidio contra Palestina, ¿verdad? Y más en específico la región de Gaza, que es más que obvio que por diseño quieren exterminar toda la población, porque de por sí jamás el grupo fue atomizado en diciembre del año pasado, o al menos lo que queda es un grupo bien pequeño, y la fuerza es demasiada, muy desequilibrada. Entonces, ahí es que uno llega a la conclusión de que, por ejemplo, teóricos como el jurista Carl Schmitt, eh, pese a que él haya sido un nacionalsocialista, eh, pues su crítica sobre el derecho internacional era bastante acertada. O sea, pues al final del día, pues como que cuando él dice en el libro del Nomos de la Tierra que todo orden espacial tiene un nomos fundamental, es decir, una repartición original de tierra que determina el resto del orden jurídico, pues ahí te das cuenta que en realidad el vencedor es el que determina las reglas y ciertamente esa desconfianza que se le tiene a los Estados Unidos, lo que ha hecho Israel es visualizarla a nivel global. O sea, esa desconfianza me parece que es uno de los factores principales de por qué podría impulsarse más aún, o se acelere, eh, que por el momento es como bien mencionan, una multilateralidad, pero creo que desencadena a lo que posiblemente en un futuro sea la multipolaridad y la creación de un nuevo derecho internacional ante un nuevo vencedor, pero eso le toca a China crearlo. Sí, yo coincido ciertamente de que nos dirigimos a ese espacio multipolar que menciona. Mi gran duda es en qué capacidad, ¿verdad? Porque yo no creo que el interés económico sea suficiente, porque como es tan variable a nivel de quién lo controla. De hecho, Estados Unidos nunca apostó solamente al interés económico en su forma de consolidar bandos. Y me atrevo a decir que el hecho de que existan aparatos de gobernanza internacional eh, tan, no digamos exitosos como forma de obviar todos los problemas que tienen, pero como mínimo los primeros aparatos de gobernanza internacional en esta capacidad como los conocemos, como el de las Naciones Unidas, la única forma por la cual existen es porque existe esta multiplicidad de intereses atados a eso, ¿verdad? Que trascienden solamente de lo económico. Está la idea de defensa mutua, hay idea de síntesis en ciertos valores, etcétera. Y pues si en efecto el modus operandi de China hasta el presente ha sido obviar todas esas cosas y solamente darle prioridad al económico, pues es muy imposible de que ese otro espacio sea sumamente frágil. Ahora, no por esto quiero decirle que no deba existir, al contrario, yo soy un gran favorecedor de lo que llamamos el libre mercado de poderes, ¿verdad? Y yo creo que hay un fenómeno bien interesante del medievo que mucha gente en el presente no ve como algo eh, estándar, pero esa crítica si te gusta el comunismo, pues vete a Cuba o vete a otro país, lo que fuese. Es La interesante clásica. porque en el presente es bien difícil tú hacer eso. Es bien difícil, en el presente es bien fácil tú montarte un avión y visitar un país, ok, pero el yo convertirme en constituyente de otro país o jurarle la lealtad a otro país es el momento más difícil en la historia hacer eso. En el medievo era bien sencillo, en el medievo mi señor feudal no me quería, pues era sencillo, me levantaba, caminaba y llegaba otro señor feudal y decía, hola, saludos, necesitas otra mano de obra aquí. Muy bien, se da. Pero en el presente no existe, vamos a llamarlo así, un mercado de poder político, no existe
una multiplicidad de poderes mediante los cuales yo como acto de protesta pueda decir me voy a otro país, ¿verdad? Es Ujú. fuera del régimen de lo que conocemos como los refugiados y todo eso. Así que Bueno, yo miro con mucho optimismo, vamos a ponerlo así, y esto es un optimismo, lo digo, absurdista en su totalidad, eh, de la idea de que, válgame, quizás veamos una gradual independencia del concepto del constituyente del Estado y que quizás, irónicamente, a través de la multipolaridad, se desarrolle algún concepto de ciudadanía global. Y eso es algo bueno, que yo considero bien interesante. yo creo que eso de que tú no puedes ir a otro país y declararte como que, yo quiero ser parte de eso, es cierto en la mayoría de las circunstancias, pero hay por lo menos se da un lugar extraordinario, ¿verdad? Donde eso se puede hacer. Yo creo que en un lugar como Ucrania, por ejemplo, si un ucraniense quiere unirse a la Federación Rusa, ellos lo van a aceptar, porque ellos tienen ¿cómo se dice? Ese pensamiento de que sí, todos somos ciudadanos iguales. Pero es parte Ese, porque es su estrategia de guerra, ¿verdad? O sea, exactamente, al Eso igual que exacto, Estados Unidos, pues es una le dio el anomalía. acceso a los cubanos, ¿verdad? Para precisamente... exacto, es una anomalía, como Sí. Víctor dijo, pero no es lo normal. Ujú. Pero me suena eso bastante interesante. Yo me quiero inmigrar, ¿verdad? A Europa, ¿verdad? Y sí, definitivamente es difícil, ¿verdad? Hacerte ciudadano en otro país. Tienes que tener 20.000 requisitos legales y estilo otro, bla, bla, bla. Sí, bueno, porque el sistema está precisamente construido para precisamente controlar el inflow de las personas a los países. Ujú. Y dicho de paso, eso crea un poco de un síntoma de lo que llamamos fruto del Edén, ¿verdad? Que es que, curiosamente, antes de que se cree el Acta de Fronteras de los Estados Unidos en 1944, antes de ese momento, la migración no registrada a los Estados Unidos era bastante estable, entraban y salían y volvían a sus países, no había una gran controversia sobre ello, pero al momento que se establece un tipo de frontera con un montón de anuncios diciendo tú no puedes entrar aquí, ahí empiezan las olas migratorias en masa, ¿verdad? O sea que también hay un poco de un elemento de que lo prohibido es atractivo, Oh, yeah, for y sure. es deseable. Y, y eso pues yo creo que también tiene que ver mucho con el ascenso del autoritarismo en muchos espacios liberales. Yo creo que por cuanto nosotros queramos justificar eh, la, o no justificar, mejor dicho, las acciones tomadas en direcciones a hacernos más autoritarios, por ejemplo, en el contexto estadounidense, yo creo que es que hay un genuino interés humano en entretenernos. Y hubo una situación, bueno, no una situación, pero hubo una circunstancia política bien interesante que se da entre los celtas y entre los pueblos aztecas. Porque contrario a lo que la gente piensa, no es que hubo un imperio azteca grande, es que Ujú. había una multiplicidad de conjuntos que se suscribían de forma leal a un emperador, ¿verdad? Pero bien interesante, pero eso es otra discusión. Ellos tenían estos conceptos de lo que llamaban guerras de verano, guerras floridas, donde tanto los aztecas como los celtas pues reconocían esta inclinación humana hacia el caos, la conquista y la violencia y pues decidieron regularlo en un tipo de ritual de verano donde precisamente se daban invasiones, conquistas y después durante la época de invierno devolvían todo y volvían toda la normalidad después de un montón de personas muertas. Y yo creo que el mundo, y esto es ya una observación más microsociológica, se está dando cuenta de eso y se están articulando muchos de estos procesos políticos como rituales, no tanto procesos políticos fidedignos, sino rituales de soberanía. Y interesante porque es la época donde más derechos tienen las personas que se pueden llamar ciudadanos de X o Y país, pero es la época donde menos significan algo. Así que, no sé, son de esas ironías que se van percibiendo cuando uno estudia los sistemas, pero algo que sí diré, y esto va bastante a la par con lo que Luis mencionaba ahorita sobre Hegel, ¿verdad? Em, una buena forma de tú saber cuál es el futuro de una circunstancia política es saber cuáles son los problemas del presente, porque generalmente las
próxima escuela de pensamiento político o el próximo status quo político responde a las insuficiencias del presente. El capitalismo como una solución a los problemas de exclusividad que tenía el mercantilismo como una solución a la concentración de capital que existía bajo el sistema feudal, el feudalismo como una reacción a la falta de descentralización del imperialismo romano, el imperialismo romano como una solución a la corrupción y a la segregación de interés de la República Romana como una solución ante la concentración de poder que había bajo el rey, etcétera, etcétera, etcétera. Así que cuando queramos saber cuál va a ser la política del mañana, yo creo que una muy buena práctica es considerar cuáles son los obstáculos de la de hoy. Y en el presente, muchos de esos obstáculos se encuentran en sintetizar nuestras convicciones en valores con la realidad política que les sigue. Y por eso yo dije de ejemplo ahorita cómo es que logramos consolidar esta idea que es bastante certera, en mi opinión, de que cada estado debería tener su propia voluntad como si fuera un individuo y que se debería respetar, con la idea de que no todas las voluntades son igual de razonables o percibibles. Por ende, aparentaría haber como una serie de excepciones a ese primer principio. Y yo creo que ahora mismo en cuanto al derecho internacional, que es otro campo, y no necesariamente un campo que está sujeto a la voluntad de los estados, pero gran parte de la pregunta va a ser esa, y es cómo regular el comportamiento de los estados de tal forma de que se protejan estos valores, pero con todo eso se protejan la capacidad de otros estados de hacer valer sus derechos y obligaciones como Estado frente a las intromisiones de otros, irrespectivos de cuán razonables sean las razones por las cuales alguien viola la soberanía de otro Estado. Claro, porque, por ejemplo, la cuestión de violentar la soberanía de otra nación, pues tiene que ser pues por un motivo más bien de que debilita ese Estado. Más bien, ¿verdad? Aquí partiendo de la premisa de Maquiavelo, ¿no? De mantener un Estado con un ejército nacional fuerte, protegido, de cualquier tipo de enemigo que podría representar una ofensa para los intereses económicos del país. Que en cierto modo, por eso es que estamos viendo esta expansionismo, no imperialismo en pleno siglo XXI. Y a la misma vez como que el colonialismo ya no es como que este método, táctica convencional de arrodillar un país, por ejemplo. Desde la empresa privada se puede hacer, que lo habías mencionado previamente. Mucho de lo que ha hecho la globalización es utilizar el instrumento del capital como para una forma de arrodillar países. En África eso es bastante común. Por ejemplo, la Confederación del Sahel había determinado que iban a parar de hacer exportaciones de oro a Francia, que es una táctica para, primero, mantener riquezas dentro de la nación y a la misma vez defender la soberanía nacional, de crear un Estado propio que pese a que recibe ayudas directamente, porque, o sea, vamos, sin Wagner, aunque es un ejército mercenario de reconocimiento, que lo había mencionado previamente Gabriel, como quiera, fue fundamental para que Ibrahim Traoré pudiese llegar, por ejemplo, a la presidencia de Burkina Faso. ¿Verdad? Los otros países, pues no me sé los nombres de los líderes, me perdonas, pues que son un poquito complicaditos, pero al menos el principal, que es el de Burkina Faso, pues como que ha tenido estas políticas realistas en son de defenderse de esta violencia y que siempre ha perpetuado las potencias coloniales desde, vamos, desde la conferencia de Berlín, que hicieron una partición de África como colonias, que no fue hasta que llega a las Naciones Unidas que lo que hace es modernizar el coloniaje, porque si no fuera por la Unión Soviética, pues no se hubiese independizado, si no se mantenían como pasa en el Caribe, que son dependencias o Commonwealth, que eso viene siendo un mantra neocolonial, y lo mismo pasa con Puerto Rico, el Estado Libre Asociado es un maquillaje para que no sancionen a los Estados Unidos dentro de su propio parámetro de lo que es el liberalismo y de lo que es el, entre comillas, la libertad. O sea que desde el capital no nos mantienen arrodillados. Y pues así es como, al menos desde la contemporaneidad, es como estos imperios pues mantienen arrodillado al sur global. Sí, sí, coincido totalmente. Ahora, diré también de que
de que esta discusión bien particular, porque una cosa que se ve es que si bien es cierto que la categoría de colonialismo invoca un montón de desaciertos y problemas a nivel de la afectación de la gente que sufre la condición, pues también vemos algo sumamente inesperado y es que con toda la información disponible, todavía uno de los grandes apoyantes de su propia colonialidad muchas veces son los mismos pueblos. Y una cosa que yo he encontrado, y esto lo digo más allá de la discusión de estatus de Puerto Rico, una cosa que he encontrado bien interesante, conocer gente de Angola, por ejemplo, que añoran el retorno del dominio portugués. O conocer gente de Mali que añoran el retorno del dominio de Francia. Y son cosas que uno dice, a rayo, pero eso se escucha bastante fuerte, ¿verdad? Y lo digo no como una razón justificadora de este tipo de cosas, al contrario, me parece ser horrendo, pero, pero aparentaría que estas categorías de soberanía que antes traían dignidad al concepto de la existencia de un país, en el presente son totalmente socavadas por la idea utilitaria económica. Eh, y, ¿verdad? Conozco otros latinoamericanos que me dirían, válgame, ojalá Estados Unidos me invada para ser como igual de afortunado que los puertorriqueños, me lo dicen a sí mismos. Pero, en ese contexto se hace bien difícil uno sostener un sistema de valores internacionales que no esté sujeto a transacciones económicas y seguridad y esas cosas. Así que creo que un gran obstáculo de estas próximas generaciones va a ser pues precisamente ver cómo articular la realidad y la dignidad política más allá de la valencia económica que un país puede tener. Y el problema de eso es que la razón por la cual generalmente un país se acerca a otro es precisamente por lo que le puedan sacar de él y rara vez pues por el reconocimiento de algún tipo de dignidad o cliché moralista. Pero, pero pues nada, problemas narrativos. Pero sí coincido sin duda alguna de que un contexto bipolar como lo era Estados Unidos y la Unión Soviética, este tipo de competencia de alguna forma u otra provocaba eh, perdóname, se escucha como un... Sí, no sé si es yo creo que no es el mío aquí, el cable. Gabriel, chequea, maybe el cable, porque el tuyo es el Razer. El cablecito a veces da problemita. Dame ver. Ahora, ¿se escucha todavía? Si alguien tiene el teléfono cerca del micrófono, pues Voy a puede pasar mutearme y así. me avisa. Sí, ahí no se escucha Sí, sí, nada. ahí. Ok. Oh, Ok, pues yo pero creo que nada, fui pero yo, mala digo, mía. no hay problema, pero digo rapidito, una cosa bien interesante que de la lucha de Estados Unidos, Unión Soviética, era cuánto se alteraban los sistemas en términos de su composición ideológica y política para favorecer las críticas que el otro le invocaba. Así que, por ejemplo, yo no conceptualizo una lucha de derechos civiles en Estados Unidos sin la antítesis que presentaban muchos de los países de inclinación socialista o del bando soviético, ¿verdad? Ujú, De hecho, muchos líderes de las artes del movimiento de derechos civiles estudiaron curiosamente en Moscú y eso, algo bien interesante. Pero por ujú, otra parte, no conceptualizo la liberalización de muchos países bajo el bloque soviético sin la influencia y contrapuntos que traía ujú. la presencia obvia de la riqueza material de Occidente. Y entonces en eso yo digo que el ordenamiento multipolar no necesariamente lo tenemos que ver como, vamos a ponerlo así, em, un síntoma del deterioro del poder estadounidense, sino se puede conceptualizar precisamente como un estado de competencia bien análogo al capitalismo tradicional, lo único que en cuanto a sistemas de valores políticos. Y en tanto eso sea cierto, la multipolaridad puede ser sumamente productiva. Ahora, el problema que nosotros tenemos con la multipolaridad es que en el presente toda la evidencia apunta de que está surgiendo precisamente pues por el deterioro de la confianza en el sistema unipolar que existió.
Y si hay algo que la historia política nos enseña es que cuando tienes una figura política que acumula una cantidad de poder de forma absoluta, pues la culpa de la falta de mantenimiento de ese sistema crece en proporción. En muchas de las acusaciones de tiranía e injusticia que se le dirigen a los reyes en Francia durante la Revolución Francesa, son precisamente porque el rey se postró como una figura que tenía control sobre todo. Así que naturalmente el fracaso de ejercer ese control pues suponía una culpa sobre todo, como el famoso Thanks Obama que se dio en el 2012-2013, que era como un meme, pero que en gran parte representaba pues esta confianza estadounidense en la idea de que un presidente podía hacer todo, inclusive sobrellevar reglas legislativas y judiciales. Así que en gran parte el ordenamiento unipolar en el presente yo creo que está destinado a convertirse en multipolar porque no ha podido cumplir con muchas de sus promesas y eso convoca algunos intentos de multilateralidad que no van a ser comprometidos y que a consecuencia de eso van a ser suplidos con ciertos países, posiblemente China, posiblemente Rusia, posiblemente Brasil, India y Pakistán, entre otros, pues que busquen crear algunas estructuras análogas para suplir esas incongruencias, pero yo no creo que necesariamente eso supone que el país que es unipolar en el presente, que es Estados Unidos, de que mire esto como un acto como un acto de una debacle para ellos, particularmente bajo la administración Trump. Bueno, yo haría esta pregunta, más bien pues porque yo he tenido este debate con Gabriel previamente, y es respecto al rol del BRICS, porque me parece que eh, tengo mis críticas partiendo por la premisa de que pues, estos países que se unen con una especie ¿verdad? Alianza económica, eh, en la cuestión geopolítica no están muy de acuerdo. O sea, por ejemplo, todavía India, Pakistán, que recientemente se unió al BRICS, pues todavía tienen problemas fronterizos. Lo mismo pasa con China y la India. También ocurre con Sudáfrica, en una de las últimas reuniones que hubo del BRICS, pues, Putin no pudo ir porque lo iban a arrestar. O sea que hay como una especie de anomalía dentro de este bloque emergente multipolar que no sé a largo plazo no sé cuáles son los objetivos que quieren cumplir al final del día, porque yo vi que Putin había puesto como que una moneda, o al menos lo había presentado, mira, esta va a ser la moneda del BRICS, pero no sé si eso es más como que una especie de show off para meterle miedo a Occidente de que, mira, sí, voy a hacer esta moneda para debilitar el dólar, o simplemente es como que lo va a hacer de verdad. Bueno, no sé. Pues de eso depende de lo que estábamos hablando al principio, ¿verdad? De nuestra conversación, de si estamos viendo meramente una protesta a la multilateralidad o una constricción a la multipolaridad. Y en el presente pues, aparentaría que muchos de esos intentos, incluyendo Shanghai Corporation, incluyendo BRICS, etcétera, son protestas a la multilateralidad que en el presente no necesariamente se construyen como instituciones que suplantarán la unipolaridad. Pero yo creo que están de camino a llegar a eso. Me parece que uno de los colegas aquí mencionó, ¿verdad?, cómo es que la administración Trump está en el presente saliendo de muchos acuerdos internacionales y lo que eso supone es que no va a poder ser el proveedor de la beneficencia que muchos de estos países desean. Y en tanto eso sea cierto, significa que la única alternativa que a muchos de estos países le queda es crear su estructura análoga. Ahora también es muy posible que en un contexto multipolar, de que se vuelva a construir un espacio unipolar bajo Estados Unidos mismo o bajo China o otros países. Así que toda esta circunstancia es cambiante, pero es cambiante a base de las necesidades y prioridades que cada uno de los países tengan al momento de interactuar con la esfera internacional. Molinelli, te quería preguntar, ¿qué tú piensas que es ideal? ¿La unipolaridad, la multipolaridad o la bipolaridad? La multipolaridad, sin duda alguna. La unipolaridad es utópica, en el sentido de que, válgame, qué bueno sería de que exista una institución de gobernanza global que pueda consolidar todos los intereses de los estados constituyentes. Pero yo siempre he creído que la única forma de nosotros lograr eso es cuando venga una invasión alienígena, ahí a los Thanos o algo así, Sí. para que pueda hacer un ejercicio de junta de voluntades
como esas primeras concepciones de la Europa que se desarrollan fuera de los mapas y las universidades, se desarrollan con los ataques otomanos a Viena. Y al igual, este concepto de Latinoamérica, que a pesar de que es una categoría lingüística, pues se desarrolla como en oposición a un enemigo mayor, ¿verdad? Que para ese momento era el concepto del colono, el imperio español. Claro. Pero yo creo que la única forma de nosotros hacer eso es que existe una invasión alienígena o algo así. Pero así que con eso en mente, pues prefiero la idea de un espacio multipolar, no porque desee el deterioro del poder actual del que está en control de la unipolaridad, sino porque creo que es una dinámica mucho más provechosa para el desarrollo político y económico y para el poder del ciudadano, porque me parece que irónicamente llevaría a la idea de un ciudadano global, ¿verdad? Una ciudadanía global. Eh, Me parece que es una dinámica mucho más provechosa y fructífera para ellos. Ahora, lo digo en la misma capacidad de pensar en esto como el libre mercado y la competencia. Admito mi bias en ese sentido. Pero también lo digo en la capacidad de pensar en esto como ir al gimnasio. Nos expondríamos a muchos más peligros y obstáculos, los cuales forzarían un esfuerzo que sería bueno para los estados involucrados. Ahora, el problema principal que yo tengo con la multipolaridad es precisamente que se debe a la apolaridad. Y la apolaridad, dígase, la falta de reconocimiento de espacios de dominio, es lo que generalmente se ha dado antes de que lleguemos a guerras mundiales. Y por esto no me refiero solamente a Yup. la Primera Guerra Mundial y a la Segunda Guerra Mundial, me refiero también a la Guerra de los Siete Años, me refiero a la famosa crisis del tercer siglo. Fueron todos contextos de guerras mundiales, que no las categorizamos como guerras mundiales, pero fueron propiamente guerras mundiales. Y el problema, ¿verdad? El asunto de miedo mío con la multipolaridad es eso, el prospecto de apolaridad. Y la apolaridad generalmente se da cuando hay un fracaso en la multilateralidad dentro de algunos de los polos. Y la multilateralidad en este sentido yo creo que es de las apuestas más importantes que los sistemas polares pueden tener. Y es porque en tanto exista una síntesis de un montón de intereses disímiles, incluyendo contradictorios, eh, pues posiblemente se va a dar un tipo de cooperación que evitará Ujú. guerras de gran escala y eso. Pero eso también es una preocupación que yo tengo ahora con el mundo, porque se ve un deterioro de muchas de las relaciones de cooperación. Eh, no solamente desde la perspectiva estadounidense, sino también de la perspectiva europea. Y, y en tanto todos esos elementos se den, yo creo que sí, hay un riesgo de que la multipolaridad se dirija a la apolaridad. Pero yo creo que una multipolaridad bien sostenida es más fructífera a nivel político que un mundo unipolar o inclusive bipolar. Gracias por la respuesta, la encontré súper interesante. ¿Verdad? Yo de por sí tengo un bias hacia la bipolaridad, pero bueno, ese tema lo dejo para otro episodio, ya que eso nos está haciendo un poco corto de tiempo. Sí, ya en Italia es No, medianoche, bendito. La Tenemos aquí a una, sí. Molina. sí, Sí, bueno, Sí, no, ya, Lionel, no te queremos hacer sufrir más. No, ya no, de verdad, esta como, conversación ujú. ha sido, no, yo sé que no lo saben, pero para mí han sido tan espiritualmente y psicológicamente refrescantes. Me Se lo alegra, agradezco. me Así alegra de verdad. que, Es que nosotros queríamos, o sea, hacerte preguntas, o sea, buenas de verdad, elaboradas, porque sabemos que a veces te hacen preguntas en televisión que uno se queda, pero ¿y qué te está bueno, en preguntando? verdad, cada restaurante tiene su menú, ¿verdad? Sí. Pero diré, ¿verdad?, de que el conocimiento que se busca en muchos de esos espacios mediáticos tiende a tener dos características, pues que muchas veces son frustrantes para personas como ustedes que ya están más adrentadas en el tema, pero que son necesarias, ¿verdad? Dentro de ellos, la presentación de conceptos sumamente básicos.
tener que contestar preguntas que mucha gente no sabe, como por ejemplo, ¿qué es Israel? ¿Qué es Palestina? Claro, porque Y también después de eso contextualizar el problema, no solamente contar una serie de hechos, sino contextualizarlo. Así que, repito, que cada restaurante tiene su menú y deberían haber opciones asequibles para aquellos que estén adentrándose en un mundo, al igual que opciones más adelantadas. Así que no tengo reparos con ello, pero de vez en cuando un foro como este para mí sería sumamente terapéutico. Así que, pero me honran y les felicito por su gestión, de verdad. no, muchas gracias gracias a por ti. venir. Seguro, Muchas gracias a gracias usted. sí, muchas Ujú. gracias por venir. Espero que, ¿verdad? Vuelva a estar aquí con nosotros. Y, mano, ha sido un gran episodio. Ya para concluir, ¿verdad? Como siempre, antes de concluir, alguien que decir una reflexión final, tiene un comentario, Tengo algo un más que decir. comentario. Ok. Molineri, ahorita tú comentaste que la industria de automóviles en Corea del Sur se hace en Corea del Norte. ¿Podrías elaborar un poco en eso? That Sí, caught sí, me way off guard. Sí, eso fue sí, muy sí, interesante. es uno de los elementos de relaciones internacionales que son antinarrativas, ¿verdad? La narrativa es que Corea del Norte y Corea del Sur están en guerra, pero dado que el interés estatal de Corea del Sur en gran parte está bien atado a su éxito empresarial, al igual que su poderío internacional, pues es interesante uno darse cuenta cómo es que en la frontera con Corea del Norte existen muchas fábricas tecnológicas y de carros y de manufactura que todos los días abren la frontera, traen trabajadores de Corea del Norte, los cuales trabajan y después por la noche vuelven a sus casas en Corea del Norte. Al igual que muchas de estas fábricas sustraen materia prima de Corea del Norte también porque les sale sumamente barata y también muchas de estas fábricas consumen de Corea del Norte porque es una de las condiciones de financiamiento y apoyo que tienen de China. Así que es un fenómeno bien particular que se ha visto desde los pasados 3 o 4 años, pero visibiliza las contradicciones entre la narrativa y la política de verdad. Y eso fue uno de los fenómenos más persuasivos para ponerle un clavo en el ataúd mío a la idea de que teníamos que pensar en ideologías primero, que se dio como hace 3 o 4 años. Em, y hay un montón de otros fenómenos así alrededor del mundo. Mucha síntesis económica informal entre Haití y la República Dominicana. Una colaboración fascinante entre instituciones internacionales como Médicos Sin Fronteras y el sistema médico cubano que tanto critican públicamente. Eh, válgame. Bueno, Uno de los... Ajá. recién yo vi eso entre Ucrania y Rusia con el pipeline. Aunque ellos lo cerraron ya a partir de finales de diciembre porque expiró el deal, pero el hecho de que ellos no revocaron ese deal y cuando empezó la guerra era bastante impresionante. La de Ujú, también. Gazprom hacia Moldova. Uno de mis vinos favoritos se llama Les Emirs, es de Líbano. Y es un vino que se llama Les Emirs, que significa los emires. Y era porque era un vino que los cristianos de Líbano producían ilegalmente para mandárselo a los emires árabes. Y por mucho tiempo fue el poder cristiano que el Partido Cristiano de Líbano tenía sobre ciertos líderes de los conjuntos islámicos del país. Y era precisamente de que los musulmanes no estaban dispuestos a condenarlos económicamente porque informalmente requerían del alcohol de ellos. Así que es un vino excelente, pero también otra gran contradicción. Sí. Ujú. El No, mundo de las sí. relaciones Ujú. internacionales está lleno de eso. Sí, las contradicciones en la política y en la economía, todos estos aspectos de relaciones internacionales es algo yo siempre digo que natural. Eso siempre va a estar presente. Pero sí, excelente episodio. Obviamente, como siempre, en la descripción van a tener ¿verdad? Las redes sociales de Molineri, van a tener nuestro Patreon, nuestro Instagram, Facebook, etcétera, etcétera. Espero que les haya gustado. Y ya, nos despedimos, ¿verdad? Nos vemos en el siguiente episodio. Muy bueno.